Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias. El domingo pasado nos ubicamos en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Vamos a continuar ahí, hermanos, nuestra predicación de este domingo. En Colosenses capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y el tema o el título de este mensaje es, hermanos, revestidos de una nueva naturaleza. Versículo 10 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Cuando lo tenga, usted se pone en pie para leer juntos la palabra del Señor. Y si no lo ha encontrado, pídale ayuda ahí a su hermano que tiene a la par y con mucho gusto creo que le van a ayudar. Muy bien, creo que ya lo tenemos todos y la palabra del Señor nos dice de esa manera: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué ocurre, hermanos? Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Puede tomar asiento. Quizás, hermanos, para algunos de ustedes, cuando escuchan esa palabra, revestido de una nueva naturaleza, se les venga a la mente, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿O qué es esta cosa? La verdad que no es tan complicado de entenderlo. Como veíamos, hermanos, el domingo pasado, cuando comenzábamos en el versículo 5 de este mismo capítulo 3 de los Colosenses, donde el Señor, hermanos, nos da un mandato, y ese mandato es hacer morir las cosas o los hábitos o los pecados que luchan en nuestra vida. Y eso, hermanos, eso de que hayan pecados que batallan en nuestra vida, es porque por naturaleza nosotros tenemos esa tendencia a dejarnos llevar por la pecaminosidad, por la carne, como dice la Biblia, o por la vieja naturaleza que había en nosotros, que como lo dice Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, esa naturaleza nos lleva de continuo a querer hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y entonces, hermanos, cuando venimos a Cristo, no es, hermanos, que todo eso desaparece, sino que están presentes. Decíamos el domingo pasado que con el hecho de que Dios diga, hagan morir las cosas terrenales que hay en ustedes, lo que implica es que esas cosas, hermanos, están vivas en cada uno de nosotros. Hay pecados, hermanos, que siguen estando tan vivos que si nos descuidamos por un momento, nos pueden alejar de Dios. Y veíamos todo eso el domingo pasado. Pero cuando llegamos al versículo que hemos leído en esta tarde, hermanos, la situación empieza a cambiar un poco. Y es que si hemos, hermanos, hecho morir algunas cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida, es porque, de hecho, desde el versículo 9, cuando la palabra del Señor nos dice, no mintáis los unos a los otros. Y la razón es, como dice en este versículo, habiéndoos despojado, ¿de quién, hermanos? Del viejo hombre con sus hechos. O sea, en otras palabras, cuando venimos al Señor, hermanos, lo que hace el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, es que el Señor, hermanos, en primer lugar, cuando nos salva, Él
pone en nosotros una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es lo que la Biblia le llama el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, hablando en términos generales, porque cuando dice nuevo hombre quiere decir nuevo hombre y nueva mujer. Y entonces, hermanos, ese nuevo hombre o esa nueva mujer que está en Cristo, a partir de ese momento, aunque hayan hechos pecaminosos en su vida que lo quieran apartar del Señor, pero el deseo de esa persona a partir del momento que tiene a Cristo en su vida será, hermanos, honrar y darle toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en Él hay una nueva naturaleza, hay una nueva persona que está siendo transformada, que está siendo cambiada. Que la Biblia dice que todos nosotros hemos sido llenos, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido también, dice la Biblia, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice entonces, y revestido del nuevo, lo que quiere decir es como hacen nuestras esposas a veces, ¿verdad, hermanos? A veces las esposas van para algún lado, las llevamos a algún lado, se ponen una ropa, no, quizás esta no me queda bien, ¿verdad? Y se ponen otra. Entonces, a ese hecho de quitarse una ropa que ya tenía puesta y ponerse otra, a eso se le llama revestirse. Y cuando la Biblia dice, y revestido del nuevo, entonces, hermanos, lo que quiere decir es que los que estamos en el Señor, ya el Señor nos quitó el viejo vestido que se conformaba a los deseos pecaminosos de este mundo. Y si el Señor ya nos lo quitó, hermanos, eso también implica de que el Señor nos va a vestir con nuevas cualidades en nuestra vida, con nuevas características, con características, hermanos, que nos van a ayudar a honrar a nuestro Dios. Es aquí, hermanos, donde la mayoría de personas que no entienden al Señor llegan a pensar y a decir, pero es que mire, yo no encuentro de qué manera puedo honrar a Dios en mi vida. Mire, si yo me hago evangélico, ¿está seguro de que yo voy a fallar porque yo no estoy listo? Bueno, ese es el pensamiento del ser humano. Porque hablando en términos humanos, nadie está listo, hermanos, para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero el punto es que la fortaleza y la capacidad para vivir como el Señor espera que vivamos no nace de nosotros, la pone Dios en nosotros. Por eso el versículo, hermanos, y habiendo despojado, y ese habiéndoos también, hermanos, conecta al versículo 10, y habiendo sido revestido. O sea, eso es otro aspecto bien importante, porque cuando dice y habiendo sido revestido, está diciendo, hermanos, que ya nos pusieron otro vestido, ya nos cambiaron la forma de ser. Quizás, hermanos, aquí hay muchos de ustedes que quizás se admiran quienes eran antes de Cristo y quienes son ahora. Y quizás hayan algunos o algunas hermanos que todavía se preguntan, bueno, ¿y yo por qué no puedo cambiar? Pero si sientes el deseo de ser mejor, es porque Dios te ha puesto esa nueva naturaleza en tu corazón. Y aunque lo veas imposible, aunque lo veas difícil, tú puedes ser diferente, porque tienes a Cristo en tu corazón. Y por eso, hermano, le repito, cuando dice y revestido del nuevo,
Ahora, lo interesante, hermanos, de esto es que esa frase no se limita a este versículo. Ustedes saben que hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Bueno, de hecho hay 3 parábolas. Una es de la oveja perdida, otra es de la moneda perdida, y la otra, ¿me ayudan, hermanos o hermanas? Del hijo perdido o pródigo. Y no quiero detenerme mucho, pero ustedes saben lo que pasó con este hijo. Y cuando él recapacita que quiere volver a la casa del padre, porque él sabe que ahí va a estar mejor que donde se encuentra en ese momento. ¿Dónde se encuentra en ese momento? En lo peor, hermanos, cuidando cerdos, sucio, maloliente. Y no es, hermanos, de que el Señor esté desprestigiando ese tipo de trabajo, sino que lo que el Señor está ilustrando, porque recuerde, es una parábola, lo que el Señor está ilustrando es, hermanos, que entre más nos alejemos de Dios, más en malas condiciones vamos a vivir. Y entonces, hay una tarde de esas, cuando este joven dice: yo soy loco, ¿cómo estoy aquí yo? Perdido, maloliente, en nuestro buen salvadoreño, tufoso. Es que siento que cuando digo maloliente no me captan bien la idea. Tufoso, así hablamos. Y él, hermano, llega a un punto donde él dice: yo me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y me voy a arrepentir y le voy a decir: te he fallado, he pecado contra ti y contra Dios. Bueno, y él no pierde el tiempo. Empieza, hermanos, a caminar, a caminar, a caminar. Y ustedes saben lo que pasa cuando llega cerca de la casa del padre. ¿Qué hizo ese padre, hermanos? Ojalá que aquí hayan padres como ese padre, o hayamos padres, mejor dicho. ¿Qué hizo ese padre? Ese padre no dice: aquí venís tal por cual, te me vas de la casa porque tú no tienes nada aquí. ¿Verdad que no hizo eso el padre, hermanos? O madres también. No hizo eso. Sino, hermanos, que cuando lo ve, dice la Biblia, que él sale corriendo al encuentro de él. Y el hijo, hermanos, todo el discurso que tenía preparado, cuando ve a su padre, le empieza a decir, empieza a abrir su boca. Pero el padre, hermanos, ni siquiera está interesado en escuchar las palabras de este hijo, sino que dice la Biblia que inmediatamente lo ve, el padre corre hacia su hijo y lo abraza y lo empieza, hermanos, a dar quizás esa falta de cariño que había tenido este hombre en toda esa vida que perdió en el mundo. Queridos hermanos, cuando usted y yo nos vamos al mundo, no hay cosa buena para nosotros. De hecho, hermanos, con el muy hecho de alejarnos de Dios, si usted genuinamente está en Cristo, ya no se siente bien. Usted va a decir: no, hombre, aquí me voy a gozar. Si antes se gozaba, ya no se siente igual. Pero el punto al que quiero llegar es que cuando el hijo, hermano, está queriendo darle el discurso a su padre, el padre lo interrumpe y llama a los siervos que tenía él. ¿Y sabe qué le dice este padre a su siervo? Le dice: saquen el mejor vestido y vestirle. Lucas 15:22, para los que lo quieran buscar. ¿Sabe usted por qué este padre le dice a sus siervos, sus servidores: saquen el mejor vestido? Porque él, hermano, viene sucio. Él viene desgarrado. De hecho, el padre ahí también pide que le pongan calzado, que le pongan anillo.
¿Por qué? Porque viene, hermanos, hecho una lástima. Viene, hermanos, hecho pedazos por la situación que le ha tocado vivir. Pero es ahí, hermanos, donde el padre mira esto y dice: saquen el mejor vestido y vístanlo. Ahora, ¿qué significa eso para usted y para mí? Que al igual que este hombre, que este hijo pródigo del mundo, nosotros venimos sucios por el pecado. Venimos quebrantados por el pecado. Venimos dañados, lastimados por el pecado. Venimos, hermanos, quizás que ya no aguantamos más, que ya no podemos más. Pero cuando venimos al Señor, ¿sabe qué hace el Señor, hermanos? Así como este padre recibió a este hijo que no se lo merecía, así sus brazos estaban abiertos cuando venimos a Él, y nos recibió y nos salvó y nos cambió, porque su palabra dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Alguien dice amén, hermanos. Ese es nuestro Dios, y Él nos cambia todo lo sucio que hay en nuestras vidas. Así como este padre le quita esos harapos, esas vestiduras viejas, así cuando nos arrepentimos, el Señor nos cambia, el Señor nos transforma. Y usted quizás diga en esta tarde: mire, pastor, yo siento que no estoy siendo transformado. Con el hecho de estar aquí, Dios ya hizo algo en usted. Amén. Porque si no estuviera aquí, si sus deseos lo llevan a otro lugar, es porque algo no está bien en su vida. Pero con el muy hecho de estar aquí, aunque usted diga: mire, yo aquí vine en esa tarde luchando con esto y con lo otro, bueno, y hasta el gato se fue ahí con su media patada. Pero si está aquí, es porque ese deseo, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras vidas, es un deseo que lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y es a partir de ahí entonces, hermanos, que el Señor nos empieza a cambiar. Y siguiendo, hermanos, la parábola de este hijo pródigo, yo le hago una pregunta. ¿Cómo cree usted que se veía mejor este muchacho? Porque era un cipotón. ¿Cómo cree usted que se veía bien? Imagínense, bueno, los judíos en esa época no vestían como nosotros, vestían sus túnicas. Pero imagínense ese cipote que viniera acá. Él viene, hermanos, quizás con un pantalón ya hasta por aquí, quizás hoyo por aquí, hoyo por allá, sucio. No ha entrado al portón cuando ya se siente. Imagínenselo en su mente. Bien, hermanos, hoy por lo menos, cuando no tenemos piso, por lo menos hallamos sandalias llenas de $1 y andamos bien. Pero ese hombre viene sin nada en los pies. Imagínense cómo trae su pelo de desaliñado. Imagínenselo de esa manera. Ahora imagine lo que hace el Padre. Le quita toda esa suciedad y lo hace que se vea como un príncipe, como alguien digno de estar en su casa. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿cómo se veía mejor ese muchacho? ¿Cómo venía o como lo puso el Padre? Ahora déjeme hacer esta pregunta: ¿cómo nos vemos mejor nosotros? ¿Cómo nos trata el mundo, Satanás y sus demonios? ¿O como nos tiene el Padre aquí en este lugar? Lo que ha hecho Dios en su vida, ¿cómo cree que se ve bien? ¿Ah? ¿Cómo cree que nos vemos bien? Mire, hermano, si es que tenemos muchos beneficios en el Señor, hermano. Mire, yo he escuchado tantos testimonios de personas que dicen: si antes ni $1 le daba a mis hijos, ahora que soy cristiano tampoco. No es así. Ahora que soy cristiano nos abunda el dinero.
Sí, porque somos cristianos, pero hermano, la economía es de todos y es para todos. ¿Amén? Y he escuchado otros hermanos decir a veces, mire, si yo antes ni me conocía, si es que ya estaba consumido, y mírenme ahora, hasta músculos me han salido. Hay que ser aquí, ¿verdad? Pero nos han salido músculos. Pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre, hermanos, porque el Señor ha hecho ese cambio en nuestras vidas. Nos ha revestido del nuevo hombre. Y como le digo, no es, hermanos, de que el hecho de que Dios nos vista con su nueva naturaleza, no vamos a sentir deseos de pecar. Eso va a estar ahí. Pero es ahí donde la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 12, la Biblia nos dice de esta manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Pero escuche esto: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas, hermanos? Las que Satanás quiere que usted siga haciendo, a pesar de que usted esté en Cristo. Porque, ojo, Satanás, hermano, lo dije la vez pasada, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, busca la manera de cómo arruinar su vida. Entonces, si a Satanás le interesa arruinar nuestra vida, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Desechar las obras de las tinieblas. Y en su lugar, ¿qué debemos hacer? Dice: y vistámonos las armas de la luz. Esa palabra, vistámonos, es la misma que aparece en Colosenses 3:10. ¿Qué significa esto? Que podemos ser diferentes, hermanos. Porque cuando dice vistámonos las armas de la luz, pasa a decirnos: andemos como de día. ¿De qué forma? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, otra vez la misma palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo. Hasta este punto, el Señor ya nos cambió, ya nos hizo nueva criatura. Pero el hecho de que el Señor nos dé, hermanos, la facultad de ser diferentes, no significa que todas las cosas funcionan en automático. Usted debe luchar por ser diferente. Usted debe esforzarse por ser diferente. Usted es el único responsable de no permitir estas cosas que se mencionan aquí: borrachera, lujuria, lascivia, contiendas y envidias. Sino por el contrario, vestidos del Señor Jesucristo. Y no, dice la Biblia, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, estar vestidos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, es estar vestidos de Cristo. Y que cada día yo amo más al Señor. Y que cada día yo le digo al Señor: perdóname, Señor, por esto que hice. Cámbiame, yo no lo puedo hacer, no siento la capacidad de hacerlo, pero tú tienes la capacidad de cambiarme a mí, amén. Lo que yo no puedo cambiar, Señor, tú lo puedes cambiar en mí. Aquellas cosas con las que yo estoy batallando, es que mire, hermano, nosotros del mundo no venimos buenos, venimos con problemas. Algunos fueron dañados psicológicamente en su niñez, que hoy, hermanos, que tenemos nuestra familia, a veces nosotros queremos repetir lo mismo que hicieron con nosotros, y eso no está bien. Pero, hermanos, si hay alguien que nos puede cambiar, es el Señor.
Algunos de nosotros, hermanos, venimos quizás con problemas para socializar con los demás, pero si Dios nos ha cambiado, hermanos, podemos ser diferentes. Algunos quizás, hermanos, estemos lidiando con problemas que nos han hecho perder la confianza en los demás. Pero les recuerdo, el Dios que nos ha salvado es un Dios que puede cambiar las circunstancias en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso, hermanos, la Biblia dice, y revestido del nuevo. Pero a continuación, en el mismo versículo 10 de Colosenses 3, dice la palabra del Señor, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué ocurre, hermanos? Se va renovando, ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Una palabra clave aquí es, se va renovando. ¿Qué le dice eso a usted, hermanos? ¿Qué le dice eso? Que el hecho de estar en Cristo no significa que cambiamos de la noche a la mañana. Mire, yo le puedo decir unas verdades sobre mí. Dios, cuando yo vine al Señor, me las cambió. No me dejó nada. Pero hay otras que llevo años luchando. Hay otras que yo quisiera decirle al Señor, Señor, ya me cansé, ¿por qué no te las llevas de una vez? ¿Por qué ocurre eso? Porque el hecho de que Dios nos cambie, le repito esto, hermanos, no es de que nos va a cambiar completamente, sino que, como dice la Biblia aquí, que se va renovando. Esto es, hermanos, que hay cambios en nuestra vida que se van dando de uno en uno o de un tiempo en otro tiempo. Como lo dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que ahora vemos por espejo oscuramente, pero que somos, hermanos, transformados por medio del Espíritu de Dios. ¿En qué nivel? De gloria en gloria. Un paso a la vez. Y por eso, hermanos, a veces yo no comparto que hayan personas quizás que nos quieran ver diferentes de una vez a todos nosotros. Eso no va a ocurrir. Es más, sin temor a equivocarme, muchos de nosotros nos vamos a morir luchando con algún tipo de problemas en nuestra vida. Se lo aseguro. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor nos está, hermanos, renovando día con día. Y esta renovación, o sea, estos cambios que se van dando, hermanos, se ven al menos en dos direcciones. En primer lugar, alguien que está siendo renovado, dice la Biblia que lo primero que ocurre es que se va, hermanos, transformando a la imagen del que lo creó. En otras palabras, alguien que está siendo cambiado, cada día se está pareciendo más al Señor. ¿Y qué quiero decir con que cada día se parece más al Señor? Que tiene poder igual que el Señor. No digo eso, porque hay atributos que son únicos de Dios y no los comparte con nadie. Pero hay otros atributos de Dios como el amor, la santidad, la compasión, la equidad, la justicia, la moral correcta, que los comparte y se reflejan en sus criaturas. Y cuando dice entonces la Biblia que el cual, hermanos, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, lo que quiere decir es que nuestra conducta moral, hermanos, cada día va cambiando y cada día se va pareciendo más a la del Señor. Yo no sé en esta tarde, pero yo tengo una práctica a veces cada fin de año.
yo me analizo y digo, ¿qué hice bien este año? ¿Y qué no hice bien? ¿En qué fallé? Pero me alegra una cosa, que aunque sean pequeñeces, pero algo cambia Dios en nosotros cada día, hermanos. Y es ahí donde dice que el cual, hermanos, se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Y esto, hermanos, hace alusión, ¿se acuerdan allá en Génesis 1:26? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿qué dijo Dios, hermanos? Hagamos al hombre, ¿de qué manera? A nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza. ¿Qué significa eso, hermanos? Que podemos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, porque Dios nos hizo de esa manera. Y esto, hermanos, esa imagen, cuando entró el pecado la distorsionó, la dañó. Y por eso es que Pablo va a decir en la carta a los Romanos, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen en Dios se ha dañado por el pecado. Pero una vez que estamos en el Señor, Dios va restaurando esa imagen en nosotros. Y cada vez nos vamos pareciendo más al Señor en nuestra conducta moral. Si alguien decía malas palabras, o ya no las dice, o dice menos. Si a alguien, hermanos, le gustaba hacer cosas quizás no agradables, o ya no siente deseo de hacerlos. ¿Por qué? Porque su imagen, la imagen que Dios puso en él, está siendo, hermanos, cambiada. Pero en segundo lugar, aquellos que están siendo renovados, mire lo que dice la Biblia, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso, hermanos? Se lo voy a poner en una frase. Si alguien está siendo cambiado por Dios, además de que su conducta moral cambia, también esa persona está desarrollando madurez espiritual. Porque cuando dice se va renovando hasta el conocimiento pleno, lo que quiere decir es que el corazón de esa persona, que la mente de esa persona está siendo cambiada, que ya no le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno malo, sino que por el contrario, ahora tiene un conocimiento pleno. Y ese conocimiento pleno es, hermanos, que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque conocimiento, hermanos, no es lo mismo que tener información. Conocimiento es que lo que yo sé de Dios me está afectando el corazón y me está cambiando la mente. Pero ese cambio en mi corazón y en mi mente me debe llevar a la madurez en mi vida. Y la madurez, hermanos, ¿qué efectos tiene sobre nosotros? Que cada día, hermanos, vamos siendo más en nuestra forma de vivir como el Señor. Pero déjenme hacerle esta pregunta. Yo me pregunto esto. Bueno, mientras preparaba este mensaje me preguntaba esto. Imagínense que el Señor, hermano, nos diera ojos espirituales en esta tarde y nos permitiera ver, hermanos, el progreso espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos vería el Señor en esta tarde? Yo me puse a pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque el problema de muchos de nosotros es que a pesar, hermanos, de que quizás tengamos años de estar en los caminos del Evangelio, no hemos madurado, no hemos crecido.
Hermanos, sabemos, quizás ya estamos hasta aquí de escuchar mensajes día tras día, pero el problema es que nosotros hemos endurecido nuestro corazón y esos mensajes no nos cambian, no nos afectan el corazón y por lo tanto no nos afectan la mente. Y es por eso, hermanos, que estoy seguro de que si el Señor nos diera, hermanos, ojos espirituales para medir nuestra espiritualidad, quizás a muchos de nosotros nos vería todavía en pañales. Nos vería ahí con el biberón, quizás, ¿verdad, hermanos? Con la pacha. ¿Cómo nos vería el Señor en términos espirituales? Quizás a algunos de nosotros, hermanos, el Señor nos viera haciendo berrinches porque no le damos lo que quiere. Porque así son los niños, ¿verdad, hermanos? Cuando no le damos lo que quieren, ¿qué hacen? Berrinches. Cuando un cristiano, hermanos, que no madura, que no está siendo afectado en su mente y en su corazón, y se le dice, mire, procure vivir más dignamente del evangelio, ¿qué hace? Berrinches. Porque a esa persona le parece que todo está en su contra y no es así. Sino que por el nivel espiritual que cada uno de nosotros tenemos, es que se nos da esa tendencia, hermanos, a hacer berrinches. Pero que busque el Señor de nosotros, hermanos, que si el Señor nos ha cambiado, que cada día vayamos madurando. Y madurando, le repito, se da cuando yo tengo o desarrollo la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, por otra parte, cuando se desarrolla eso en mi vida, lo siguiente que va a pasar es que voy a ver a los demás como iguales en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien escuchó eso? Cuando yo estoy siendo maduro, cuando yo estoy siendo transformado, cuando yo estoy siendo afectado por el Señor, ¿qué pasa? Yo veo a los demás como ¿qué? Como iguales. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, las luchas que tiene aquel, yo las tengo de otra manera. ¿Sí? Los deseos que tiene aquel, yo los tengo de otra manera. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando maduramos. Mira el versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que ¿qué? Sino que Cristo es el todo y en todos. Me llama, hermanos, la atención cómo Dios, hermanos, ilustra esto para recalcarnos de que en Cristo ya no hay diferencias. En Cristo todos somos iguales. Ay, pastor, pero es que aquí hay hermanos que tienen más dinero que yo. No hablo de eso. Hablo de que como personas que estamos en el evangelio, el Señor nos ve a todos como iguales. El Señor no tiene favoritos. Para el Señor todos somos iguales. Y mire, le repito, ¿cómo lo ilustra? Él comienza diciendo, donde ya no hay griego ni judío. Ahora, ¿por qué es importante eso, hermanos? Porque en tiempos de Pablo, cuando escribe esa carta, los griegos, ellos se consideraban una sociedad bien avanzada, porque tenían un conocimiento que nadie más lo podía tener. Tanto así, hermanos, era el conocimiento que tenían estos hombres, que hasta hoy en día, los hipotes que van a la escuela, muchos de los libros de texto que ven, mucha de la información que desarrollan ahí, ¿sabe quiénes la desarrollaron? Los griegos. Por ejemplo, cuando llegan al bachillerato, algunos hipotes,
Hay ciertos libros obligatorios que los tienen que leer. ¿Saben quiénes los escribieron? Los griegos. Hay muchas, hermanos, cosas que se desarrollaron en aquel entonces y hasta la fecha sigue perdurando, hermanos, como tal o como la desarrollaron. Y por eso ellos se creían superiores a los demás. Pero me llama la atención que el Señor, juntamente con los griegos, menciona a los judíos para decir, ya no hay griego ni judío. Y los judíos, hermanos, ellos se creían superiores por la religión que tenían. Ellos se jactaban. A ninguna otra nación Dios le ha hablado como Dios nos ha hablado a nosotros. Ellos se jactaban, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y bueno, y la cosa iba de esa manera. Pero viene Dios, hermanos, por medio de Pablo, y le dice, momento, a todos aquellos que se creen con un conocimiento superior, y aquellos que quizás no saben nada, pero se creen tan religiosos, quiero decirles, eso ya no vale en el Señor. Eso ya no cuenta. Y me llama la atención, hermanos, bastante esto. Porque sabe usted que a lo largo del tiempo siempre ha habido, y lo sigue habiendo más ahora en tiempos de redes sociales, que aparecen unos locos por ahí, que tal vez tienen sus orígenes indios de los lencas, igual que yo. Pero ellos dicen, no, no somos indios, somos israelitas. Y aparecen diciendo, no, no diga Jesús, diga Yeshua HaMashiach, y ni saben si así se pronuncia eso. Y yo creo que ni el nombre pueden escribir bien. Pero salen ahí, hermanos, diciendo, mire, es que lo más espiritual y lo más cercano es que nosotros digamos ciertas cosas como lo hacían los israelitas. Mentiras. Hasta el Antiguo Testamento que tenían los israelitas en tiempos de Jesús tuvo que ser traducido al griego para que todo el mundo lo entendiera. Pero hermanos, como no entendemos eso, a veces uno se jacta de, yo sé esto, y otro, yo tengo esto. ¿Y qué dice el Señor? Ya no cuenta. Ya no hay griego ni judío. Pero escuche lo siguiente que menciona, que ya no hay circuncisión, ni qué más, hermanos, ni incircuncisión. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿qué era la circuncisión? La circuncisión, hermanos, era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Ellos se cortaban el prepucio para hacer saber de que le pertenecían a Dios como un pueblo santo. Eso era lo que significaba eso. Entonces, los que estaban circuncidados en esa época, comparados con los que no lo estaban, ellos decían, a nosotros que guardamos la señal que Dios nos dio, a nosotros nos pertenece el reino de Dios y ustedes no valen nada. Pero ¿qué les digo el Señor, hermanos? Que ya no es la circuncisión de la carne la que cuenta, sino ¿qué cosa? La circuncisión del corazón. Y sabe usted que hasta hoy en día hay personas que siguen pensando así. ¿Sabe quiénes son aquellos que meteríamos quizás, hermanos, en esto de la circuncisión comparados con aquellos que no estaban circuncidados? ¿Sabe quiénes? A los que se creen santulones. No sé si me escucharon. Los santulones. Y yo no me refiero a una iglesia en específico, sino a todos en general. Porque en todos lugares hay santulones. ¿Y por qué se les llama santulones? Porque viven una vida que no es cierta. Quieren demostrar que son santos, pero en realidad están luchando con los mismos problemas que batalla todo el mundo aquí en esta tierra. Los santulones son aquellos que les parece que ya no andan en esta tierra, que andan volando, que ya no tienen pecados, y dicen, bueno, nosotros sí estamos bien.
tranquilo, están pero bien mal. ¿Por qué? Porque en el Señor ya no existe eso. El Señor es a lo que el Señor le interesa es que si nos ha cambiado el corazón, nos va a ir cambiando completamente. Y como dice la primera carta de Juan, que amados, ahora conocemos a Dios, pero no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, que dice, hermanos, seremos tal como Él es. Entonces, hermanos, eso de andarse comparando de que yo soy mejor y que los demás son lo peor de este mundo, esa es una mentira que el diablo mete en cada uno de nosotros, porque eso no existe en el Señor. Pero lo siguiente, hermanos, que menciona la Biblia es este grupo que dice bárbaro y escita. Estudiando un poco esto, me di cuenta de que los griegos, ellos llamaban bárbaro a toda persona que no pertenecía a su cultura. ¿Y saben por qué le llamaban bárbaros? Por la forma como hablaban. ¿Sí? Si medio se les trababa la lengua, les decían, qué bárbaro este. ¿Por qué? Porque ya le dije, los griegos desarrollaron un conocimiento tan avanzado en ese momento, que, le repito, hermanos, si hablamos de retórica, la retórica es, hermanos, aquellas artes que nos ayudan a hablar bien en público. Y usted empieza a investigar en dónde nació la retórica, en dónde creen, con los griegos. Si usted empieza a buscar quizás, bueno, y los fundamentos de la política, ¿en dónde nacieron? En Grecia. Y es por eso, hermanos, que ellos, toda persona que no pertenecía a su cultura y su forma de hablar era diferente, era tosca, le decían, ese es bárbaro. Pero mire, el otro grupo que menciona aquí, los escitas, dice un estudioso que ese era un grupo de personas que vivían lejos del Mar Negro y que Pablo los compara porque estos escitas eran salvajes en su forma de tratar a los demás. Y no me quiero detener o meter mucho a eso, pero lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que en la iglesia, porque es a una iglesia que le escribe aquí en Colosenses, que en la iglesia así van a haber personas preparadas y no preparadas, personas que se expresan bien y personas que no se expresan bien, personas que se visten bien y personas que no se visten bien. ¿Y sabe cuál es la conclusión a la que el Señor quiere llevarnos? Que ya no hay diferencia, que ya no debemos de ver a los demás como diferentes a nosotros, sino que los debemos de mirar como nos vemos a nosotros mismos. Por eso dice, ya no hay siervo ni libre, y termina diciendo, ¿por qué? Porque Cristo es el todo y en todos. Yo siempre me gusta hacer este ejercicio, porque tenemos esta tendencia. Venimos, cada quien sabe ya dónde se sienta, y los demás, como por naturaleza, respetan. Bueno, ya sé que aquel se sienta ahí, no me voy a sentar ahí. Lo respetan. Y fíjese que así es. Pero yo me gusta hacer este ejercicio. ¿Cuántas veces usted ha girado su cabeza para ver todo lo que lo están rodeando a usted? Y le hago esta pregunta: ¿cómo ve usted a los demás? ¿Cómo ve usted a todo lo que lo están rodeando a usted? ¿Cómo lo ve? No es que mire, yo soy mejor. Sí, pero es que no debes de verlos así. Los debes de ver como Dios te ve a ti. Si estás en Cristo, los demás también están en Cristo. No, pero es que fíjate, pastor, que esa hermana trajo una sandalia de otra. ¿Y a ti qué te interesa? Es que mire, no se combina bien. ¿Y
qué nos interesa? Si lo que al Señor le interesa es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Que ya nadie es más ni es menos. Que todos valemos la sangre de Cristo. Y si usted no se siente tan convencido, permítame quizás ir cerrando con estas palabras que nos deben ayudar a ser humildes. ¿Con qué palabras? Todos en este mundo, todos, toditos, como hablamos en el buen salvadoreño, somos pecadores delante de Dios. ¿No? No hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Y saber eso debe ayudarnos a ser humildes a nosotros. ¿Qué más? Todos en esta tierra, mientras estemos vivos, vamos a luchar con cosas negativas en nuestra vida. Y eso la tenemos todos, hermanos. Hasta aquel que usted mira, no, ese parece mundano. Sí, él tiene problemas y usted también. Todos tenemos esos deseos con los que batallamos. Tenemos luchas. Pero ¿sabe qué? Todos, hermanos, desde lo más perdido de la tierra hasta aquí donde vivimos nosotros, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe qué más? Al cielo, donde decimos que vamos, solo es uno. No hay más. Por supuesto, la Biblia habla de 3 cielos, pero uno es donde están los planetas, otro los demonios y otro donde están los redimidos del Señor. A no ser que usted vaya al área de los demonios, pero yo creo que si estamos en Cristo vamos con el Señor. Y en el Señor no hay otro cielo, hay uno solo. Y todos los que estamos en el Señor, hermanos, vamos a ese mismo lugar a adorar a un único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no debería haber diferencias en nosotros. Deberíamos empezar a erradicarlas y a vestirnos del nuevo hombre y permitir que Dios nos vaya transformando día con día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado en esta tarde. Pues yo me alegro y me gozo, hermanos, no sé usted, porque yo veo que Dios tiene misericordia todavía. Y a pesar de que quizás ya caminamos algún tiempo en la obra de Dios, pero el Señor siempre nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder estar conforme a la voluntad de Él? Así que gracias a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Lael. Y ahora pues vamos a venir en palabras de oración para poder despedirnos de este lugar. Padre que está en los cielos, gracias le damos.